En el fútbol, las jugadas más increíbles no siempre son las más legales. Veremos algunos de los momentos más polémicos de la historia del deporte, donde la trampa y la simulación costaron más de lo que muchos piensan. Pero antes suscríbete y pon en comentarios quién creéis que ganará la Champions este año. Os leemos. Para la Copa Africana de Naciones 2024, Camerún depositaba su confianza en un equipo fuerte, incluyendo al joven Wilfred Ntamedula, de 17 años. Aunque no tuvo muchos minutos en el torneo, fue clave en la motivación del equipo. Sin embargo, tras la eliminación de Camerún a manos de Nigeria, la Federación Camerunesa suspendió a 62 jugadores por fraude de edad. Entre ellos, Wilfred Dula fue el más destacado y al ver su foto, muchos dudaban que realmente tuviera 17 años. Este escándalo fue un golpe duro para el fútbol camerunés, pero el siguiente caso no se trata de la cancha, sino de la vida personal de un jugador. El fútbol femenino ha crecido exponencialmente en los últimos años, pasando de momentos divertidos a goles espectaculares. Cada vez más espectadores lo siguen, no solo por la belleza de las jugadoras, sino también por la calidad del juego. Sin embargo, en 2015 ocurrió un escándalo que casi detiene este progreso. Se descubrió que 8 miembros de la selección femenina de Irán eran en realidad hombres. Según un funcionario de la liga iraní, estos jugadores habían competido sin completar las operaciones de cambio de género. Dado que el equipo juega completamente cubierto, era difícil notar la diferencia, pero una simple inspección fotográfica despertó sospechas sobre la veracidad de estas acusaciones. Fingir ser mujer para jugar fútbol es una locura, pero no se compara con la siguiente historia. En el puesto 28 encontramos a Justin Bigelow, quien tras un despeje fallido que lo dejó fuera de posición, tuvo que actuar rápido para evitar un gol en su contra. Su solución fue lanzar un segundo balón al campo, sabiendo que el árbitro detendría el juego. Aunque poco ortodoxo, hay que reconocer la creatividad de esta jugada. En un partido entre Italia y Bélgica, el delantero Ciro Immobile cayó al suelo tras una falta. Mientras él se retorcía de dolor, su compañero Nicolò Barella marcó un golazo. Lo más sorprendente fue que en cuanto el balón entró a la red, Immobile se levantó de inmediato para celebrar con sus compañeros. Parecía que marcar un gol tenía poderes de curación instantánea. Luego de cometer un penalti innecesario, el portero Marvin Hitz sabía que debía hacer todo lo posible para evitar que el delantero rival anotara. Mientras el árbitro no estaba prestando atención, Hitz hizo algo inesperado. Dañó el césped justo en el punto de penalti. Al momento del disparo, el delantero resbaló y falló el gol. Una estrategia sucia, pero efectiva. Cuando Neymar jugaba en la liga brasileña, se destacaba como uno de los jugadores más hábiles del mundo. Sin embargo, encontró una forma astuta de engañar a los porteros en los penaltis. Al correr hacia el balón, hacía un movimiento que los dejaba completamente confundidos. Después de marcar 5 penaltis consecutivos sin que ningún portero reaccionara, la FIFA intervino y prohibió su técnica para siempre. En el partido de la Copa Mundial entre Ghana y Uruguay, en 2010, la selección africana aspiraba a convertirse en la primera nación del continente en llegar a una semifinal. Sin embargo, no contaban con que sus rivales tenían a un experto en trampas en sus filas. A segundos de la tanda de penales, Ghana tuvo una oportunidad de oro para ganar el partido, pero lo que sucedió dejó una marca en la historia. Luis Suárez bloqueó el disparo con la mano, impidiendo un gol seguro. Aunque fue expulsado, el penal posterior fue fallado y Ghana perdió en la tanda de penales. Desde entonces, Suárez se ha convertido en el futbolista más odiado en Ghana. Además de su talento con el balón, Neymar ha demostrado ser un gran actor. En un partido entre Brasil y Suiza, su exagerada reacción tras una falta lo convirtió en un meme instantáneo en internet. En otro encuentro entre el PSG y el Gamba Osaka, Neymar simuló una falta en el área sin siquiera haber sido tocado. Viendo la repetición, quedó claro que simplemente imaginó que le habían cometido una falta. Kyle Walker es considerado uno de los mejores laterales derechos de la historia de la Premier League. Su velocidad y rendimiento han sido fundamentales en el esquema de Pep Guardiola. Fuera del campo, Walker se presentaba como un hombre de familia, pero la realidad era diferente. Recientemente, su esposa Annie, madre de sus 3 hijos, anunció su separación. Mientras Walker intentaba procesar la ruptura, se reveló un escándalo aún mayor.
su amante lo demandó en los tribunales, revelando que había tenido 2 hijos en secreto con ella. Además, exigió una casa de $200,000, un sistema de aire acondicionado de $3,000, entre otros lujos. Como si fuera poco, en medio de esta controversia, su esposa quedó embarazada de su 4º hijo. Walker pasó de ser una estrella en el campo a protagonizar uno de los mayores escándalos personales en el fútbol inglés. Después de perder el partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Inter, el Barcelona sabía que debía ganar por un amplio margen para clasificarse a la final. Con el destino del club en juego, Busquets decidió darle ventaja a su equipo sin importar las consecuencias. Cuando la mano de Thiago Motta tocó su cuello por accidente, Busquets cayó al suelo como si hubiera recibido un golpe brutal. Ahora mira de cerca. Observa cómo se levanta ligeramente para ver si el árbitro se creyó su actuación. El árbitro mordió el anzuelo y le mostró la tarjeta roja a Motta, dejando al Inter con un jugador menos. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues el equipo de José Mourinho defendió con todo y eliminó al Barcelona. Antes del partido entre Portugal y Luxemburgo, todos esperaban una victoria fácil para los portugueses. Contaban con estrellas como Leo, Silva y por supuesto el legendario CR7, mientras que Luxemburgo era considerado un equipo de bajo nivel. Desde el inicio, Portugal tomó la delantera con un contundente 4-0 en la primera mitad, con 2 goles de Ronaldo. Con el partido prácticamente ganado, se esperaba que los jugadores portugueses se relajaran, pero al comenzar la segunda mitad, continuaron atacando con la misma intensidad. Fue entonces cuando Ronaldo intentó una de sus jugadas características y, en un intento de engañar al árbitro, se dejó caer en el área. Sin embargo, el árbitro, lejos de impresionarse, decidió amonestarlo por fingir una falta. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, burlándose de Ronaldo por intentar engañar contra un equipo supuestamente inferior. Pero esto no es nada comparado con la siguiente historia. En 1996, el entrenador del Southampton, Graham Souness, recibió una llamada del entonces mejor jugador del mundo, George Weah, recomendándole a un futbolista. Aunque escéptico, Souness decidió darle una oportunidad. Tras una sesión de entrenamiento, se dio cuenta de que el jugador no tenía el nivel para estar en la Premier League, pero debido a una crisis de lesiones, le permitió jugar un partido oficial. El club, sin estar convencido de su talento, contactó a George Weah para verificar la recomendación. Para su sorpresa, Weah negó haber hecho la llamada y aseguró que no conocía al jugador. Se trataba de una estafa monumental. Este impostor había pasado de jugar en un equipo de aficionados a debutar en la Premier League. Una hazaña increíble, aunque su falta de habilidades pronto lo delató. En un tiro libre, Ivan Toney notó que el árbitro estaba distraído. Aprovechando la situación, tomó un spray y marcó su propio punto de tiro libre unos centímetros más adelante de lo permitido, dándole ventaja a su equipo. Si bien este truco le funcionó en Inglaterra, algunos jugadores franceses intentaron replicarlo en la Champions League. En un partido entre el PSG y el Chelsea, David Luiz e Ibrahimovic no estaban de acuerdo con el punto donde el árbitro había señalado el tiro libre. Así que, cuando el juez miró hacia otro lado, Luiz movió el balón a una mejor posición, pero este no fue el único truco de Luiz. En un partido entre Chelsea y Manchester United, con su equipo ganando y solo 2 minutos en el reloj, decidió perder tiempo de manera descarada. Tras un leve contacto con Rafael, Luiz se desplomó como si lo hubieran golpeado con una patada voladora. Lo peor de todo es que mientras estaba en el suelo, sonreía con picardía. Durante un partido de la liga entre el PSG y el Nantes, Marco Verratti recibió un pase de su portero y, sin opciones para avanzar, decidió hacer algo inesperado. Levantó el balón con la cabeza y se lo pasó de vuelta al arquero. A simple vista, parece un pase legal, pero el árbitro lo amonestó. ¿Por qué? Según las reglas, si un jugador realiza una acción antideportiva para burlar las normas, el árbitro tiene derecho a sancionarlo. No solo Verratti intentó esta jugada, Ivan Perisic, en un partido, hizo exactamente lo mismo y también recibió una tarjeta amarilla. Al parecer, estas reglas cambian constantemente y los jugadores siguen probando sus límites. Todo comenzó en 2010, cuando en un partido entre Ajax y PSV, Suárez, en medio de una discusión, decidió morder a un rival. El acto fue tan inusual que dejó a todos atónitos. Como castigo, recibió una suspensión de 7 partidos. 3 años después,
Jugando con el Liverpool, Suárez volvió a hacer lo mismo. Esta vez, la sanción fue aún más dura, 10 partidos de suspensión. La final de la Champions League 2018 fue épica. El Real Madrid, favorito para ganar, se enfrentaba a un Liverpool en su mejor momento. Con las probabilidades en contra, Ramos sabía que debía hacer algo para inclinar la balanza. Lo que hizo fue brutal. En un forcejeo, Ramos sujetó del brazo a Salah y lo lanzó al suelo con una llave digna de taekwondo, dejándolo lesionado. Sin su mejor jugador, Liverpool perdió la final contra el Madrid. Parecía que Suárez había aprendido la lección, pero en el Mundial de Brasil 2014 lo volvió a hacer. Durante un partido contra Italia, mordió a Giorgio Chiellini. Sorprendentemente, el árbitro no lo sancionó en el momento. Sin embargo, tras revisar las imágenes, la FIFA decidió tomar cartas en el asunto. Lo suspendieron de todas las actividades futbolísticas durante 4 meses, le prohibieron jugar 9 partidos internacionales y le impusieron una multa de 100.000 francos suizos. Cuando el Barcelona decidió fichar a Suárez después de este escándalo, incluyeron en su contrato una cláusula anti-mordidas. Sí, lo leíste bien. El club tuvo que asegurarse de que Suárez no repitiera su conducta dentro del campo. El caso de Ivan Toney fue una de las mayores sorpresas en el fútbol inglés. Se descubrió que entre agosto de 2017 y marzo de 2018, el delantero realizó apuestas en contra de su propio equipo en 7 partidos. Las investigaciones revelaron que Toney apostó en contra de su club 232 veces, lo que llevó a la FA a suspenderlo durante 8 meses. Mientras que Onana recibió una sanción relativamente leve, la carrera de Paul Pogba estuvo al borde del colapso por una situación similar. Pogba, considerado uno de los jugadores más talentosos de su generación, ha tenido una carrera llena de altibajos debido a lesiones, mala actitud y bajo rendimiento. En 2023 recibió la peor noticia de su vida deportiva. Dio positivo en una prueba de dopaje por testosterona, una sustancia que otorga ventaja competitiva. Tras una segunda muestra que confirmó el resultado, Pogba fue suspendido del fútbol por 4 años. Con 30 años y un historial de lesiones, parecía el final de su carrera. Sin embargo, tras presentar una apelación, su suspensión se redujo a 18 meses. Actualmente, el mediocampista entrena en Miami y planea regresar al fútbol profesional. En un partido entre el Ajax y el Feyenoord, los jugadores del Ajax intentaban desesperadamente conservar su ventaja en los minutos finales. Fue entonces cuando Anthony, en un intento por perder tiempo, cayó al suelo fingiendo una lesión. La situación se tornó cómica cuando su propio capitán lo empujó al suelo para reforzar la actuación. Aunque la mayoría en el estadio, incluido el entrenador rival, se reía de la escena, el árbitro no encontró nada gracioso y sancionó a Anthony con una tarjeta roja. Otro caso de apuestas deportivas involucró a Lucas Paquetá, quien presuntamente se hizo amonestar deliberadamente en varios partidos. En encuentros contra Leicester, Aston Villa y Bournemouth, recibió tarjetas amarillas de manera sospechosa. Luego se descubrió que se habían realizado múltiples apuestas sobre su amonestación en estos partidos. Si la FA logra demostrar su culpabilidad, Paquetá podría enfrentar una sanción ejemplar. Mientras que Luis Suárez fue castigado por su comportamiento en la cancha, André Onana fue suspendido por lo que comenzó como un simple dolor de cabeza. Después de un empate 2-2 contra el Atalanta, el equipo del Ajax regresó a Ámsterdam. Onana, quien estuvo jugando videojuegos en su teléfono durante todo el vuelo, llegó a casa a la mañana siguiente con un fuerte dolor de cabeza. Instintivamente fue a la cocina, revisó la caja de medicamentos y tomó un analgésico sin pensarlo demasiado. Más tarde, durante una prueba de dopaje rutinaria, se descubrió que en su torrente sanguíneo había una sustancia prohibida. Las investigaciones revelaron que Onana tomó por error las pastillas para el embarazo de su esposa, las cuales contenían componentes prohibidos para los futbolistas. A pesar de que se trató de un error, las reglas se aplicaron con rigor y fue suspendido de todas las actividades futbolísticas durante 1 año.